Gloria a Dios. ¿Cuánto bendicen al nombre del Señor? Bendecimos al Señor porque Él es bueno. Para siempre son sus misericordias y su fidelidad es para siempre. Qué bonito, ¿verdad? Tiempo estamos viviendo, un tiempo de parte del Señor donde Él ha estado, ¿verdad?, hablando, ha estado ministrando y ha estado, ¿verdad?, trayendo esa porción necesaria sobre nuestras vidas. Y yo creo que el Señor va a seguir siempre derramando. Mientras haya, ¿verdad?, esa necesidad, ese deseo de recibir la palabra, Dios siempre va a estar desatando esa porción del cielo. Yo quisiera que pudiésemos orar al Señor, entrar a este tiempo de meditación de la palabra. Sé que el Señor nos va a ir hablando. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de ti. Señor, oramos para que tú nos puedas hablar, exhortar, ministrar, traer esa porción necesaria sobre nuestra vida y sobre nuestros corazones. Tú eres santo, tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Por favor, trae esa revelación que necesitamos, ese entendimiento que viene sobre nuestros corazones. Háblanos a todos nosotros, llévate toda distracción, llévate todo pensamiento ajeno a este tiempo, toda idea, pensamiento, emoción contraria, sea echada afuera y podamos estar con nuestro ser integral presente, Señor, acá en espíritu, atentos a la voz de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor, y amén. Bien, mis amados, quisiera poder compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón con relación a la importancia de lo que aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4. Vemos nosotros lo que es la adoración celestial, pero a mí me llama la atención un ángulo importante en la estación que le da el título de vivientes. Hemos aprendido que hay 4 dimensiones: la dimensión de hombre, la dimensión de viviente, ¿verdad?, la de santo y la dimensión de vigilante. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura y empezamos a visualizar aquel conglomerado que va a participar del arrebatamiento, que va a ser parte, ¿verdad?, de ese galardón llamado, ¿verdad?, la amada, la novia del Señor, el apóstol Pablo le da el título de vivientes. Entonces le dice: y nosotros los vivientes que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿verdad? Y cuando yo miro eso, hermanos amados, veo la categoría de vivientes, me doy cuenta que estamos nosotros en un ambiente profético, en una atmósfera profética tan impresionante que necesitamos con mayor vehemencia tener una claridad de lo que el Señor quiere hablarnos, de lo que Él está hablando, de lo que Él está suministrando al cuerpo de Cristo. Y para eso tengo que tener una condición espiritual adecuada para poder responder a la palabra. Por eso que en Apocalipsis capítulo 1, ya le voy con el 4, no me he olvidado, capítulo 1 dice: estando yo en el Espíritu, dice el apóstol Juan, estando yo en el Espíritu, oí la voz del que hablaba conmigo. Entonces, visualizando ahí, a mí me queda muy claro que alguien que no está en el Espíritu no oye la voz del Señor. Lo anclo a lo que dijo el Señor Jesucristo cuando hablaba acerca de la importancia de recibir la doctrina. Él decía: el que busca verdaderamente a Dios, ese sabrá que la doctrina que yo hablo es de Dios. O sea que alguien que no buscaba coherentemente a Dios, escúcheme lo que le estoy diciendo, buscar es más allá que congregarnos. Buscar es más allá que cumplir una tarea en el templo. Buscar es más allá que tener una conciencia religiosa de lo que tengo o no tengo que hacer. Buscar es una conciencia más allá de lo que es pecado. Buscar tiene que ver con un análisis de aquello que aún nos contamina, porque eso ya habla de una faceta de consagración. Daniel determinó en su corazón no contaminarse porque era un nazar, porque era un consagrado a Dios. Y en los consagrados a Dios no se mueven por cosas circunstanciales, sino que se mueven bajo principios, no bajo emociones. Nosotros tenemos mucha iglesia en el mundo entero que se maneja mucho por emociones, no por principios.
Cuando uno se maneja por emociones, hermanos amados, es muy vulnerable. Entonces, uno de los errores más grandes que podemos cometer nosotros es que no tenemos la capacidad de responder a la palabra. De responder a la palabra. El Señor habla acerca de los fariseos y le dice a sus discípulos: si la justicia de ustedes no supera la de los fariseos escribas, ¿pero por qué los pone a ellos? Porque ellos decían cosas y no las vivían. Entonces, dice el Señor que eso no era caminar en justicia. Entonces le decía: si vuestra justicia, si vuestra forma de caminar no es diferente a los que solamente dicen y no hacen, entonces ustedes no entrarán. Entonces no es lo que nosotros sabemos, es lo que nosotros vivimos. Porque mire, yo le digo que hay mucha gente que sabe cosas. Siempre usted se va a dar cuenta que hay cosas que usted no sabe. Y de hecho, lo que usted no sabe siempre va a ser más que lo que usted sabe. Entonces miraba cómo entonces engranar esto. Y la clave para mí, de acuerdo a la Escritura, es poder estar en la atmósfera del Espíritu Santo, para que así también lo que está escrito acerca de nosotros se materialice. A veces hay muchas personas que se frustran y pasan años de su vida bajo frustración, bajo resentimiento, bajo enojo, porque hay una palabra que así te dice el Señor, porque así Dios va a ser contigo. Y ellos en el templo dicen amén, y lo creen, y lo confiesan, lo declaran, etcétera, hermanos amados. Pero pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y eso no se materializa. Y lo que dicen en su mente es: Dios es fiel, Dios lo hará. Y Dios lo que nos dice a nosotros es que sí, Él es fiel y que Él quiere hacerlo. Pero el tema no está en Él, el tema está en nosotros. Y como el tema está en nosotros, quiere decir que nosotros, si no respondemos a la palabra, hermanos amados, vamos a estar todo el camino cometiendo los mismos errores. Mire que habían hombres, hermanos, que rechazaban la palabra. Me recuerdo que había uno que se llamaba Jeremías, hermano, y el Señor le entregó una palabra y la quiso entregar al rey, pero no la recibían. De hecho, hermanos amados, le tenían prohibido que entrara en el templo. Le tenían prohibido que entrara al palacio. Le tenían prohibido que entrara al lugar donde Dios hablaba. Le tenían prohibido. De hecho, él no podía entrar. Eso es como una figura tremenda. Cuando se le prohíbe a lo profético que entre en un ambiente, hermanos amados, lo que va a ocurrir es que las palabras se consuman sin ser oídas. Cuando le pasaron el rollo de lo que estaba escrito al rey, ¿sabe lo que hicieron? Agarraron el rollo, agarraron la palabra y lo tiraron al fuego. Ahora, ¿cómo entra lo profético a un ambiente donde no se quiere recibir? Ahí está el Baruch. Jeremías escribe y le dice a Baruch: Baruch, escribe esto. Yo no puedo entrar, pero tú sí puedes entrar. Entonces, ¿cómo entra la palabra profética a un ambiente donde no se le deja entrar? Entra por medio del rollo, entra por medio del escrito, entra por medio de los escribas. Comienza a entrar la palabra, comienza a entrar por medio de los maestros. Pero lo que tiene que ocurrir, la palabra, hermanos amados, de los maestros está desarrollada en la palabra profética más segura. Entonces la palabra que trasladaron los maestros en algún momento fue: mire, escúcheme bien, ellos no tenían el Biblión, nosotros tenemos el Biblión, 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, nosotros hoy día lo tenemos. Pero cuando ellos estaban caminando con escritos. Muchos de ellos recibieron la palabra oral, de boca en boca, y ellos cotejaban con las escrituras, pero no tenían Biblia, no andaban con Biblia para decir: lo que dice acá, lo que dice acá. Nosotros sí hoy. Entonces lo que hoy día nosotros, por ejemplo, vemos escrito, tenemos la palabra profética más segura. Hermano, en algún momento fue profecía. Y la profecía, dice la Biblia, que fueron santos hombres de Dios hablando, inspirados por el Espíritu. Los inspirados, los que son inspirados, comienzan a tomar el grafos divino y empieza a ser escrito. Antes se escribía en rollos, pero ahora el Señor lo está escribiendo en las tablas de nuestro corazón. Empieza a escribir la palabra, empieza a escribir el mensaje, empieza a escribirlo, aquello que quiere que el Señor vaya fundiéndose en nosotros. ¿Para qué? Para responder. Unos no respondían, esos no respondieron, agarraron el rollo, lo tiraron al fuego, hermano. Jeremías hablaba y le charceteaba, le pegaba, lo tiraron al cepo. O sea, hermano, pero me recuerdo de uno que cuando le leyeron el rollo respondió a la palabra. Y dice la Escritura que se enterneció.
Y vino la palabra de la profeta Hulda, si no me equivoco, y dije, díganle a este rey, díganle a este hombre que se enterneció al oír mis palabras, aquel que respondió a mi palabra, díganle a él, que a él yo lo libraré de las abominaciones de la tierra, que a él yo le permitiré ser libre y que a él yo lo llevaré en paz y lo arrebataré. A él. ¿A quién? Al que respondió a la palabra. Para poder responder a la palabra nosotros tenemos que ser consecuentes. Y tenemos entonces que entender que nosotros debemos examinarnos. Una de las facetas de comunión para mí es Santa Cena. Si usted me pregunta, una definición de Santa Cena para mí es comunión. Cuando nosotros participamos del pan y del vino estamos trasladando comunión a nuestra vida, comunión con Él. Entonces el tener comunión con Dios es lograr examinarnos. Entonces la Santa Cena en 1 Corintios 11 nos dice, examínese cada uno a sí mismo. Entonces el examen es muy importante. Ahora recién, con lo que le he dicho, voy a Apocalipsis 4 porque no me olvidé que con eso partí. De la estación de vivientes. Y dice la Escritura que estos tenían ojos por dentro y ojos por fuera. Y lo más, hermanos amados, peligroso es que tenemos un montón de conglomerados que miran con ojos por fuera, pero no mira con ojos por dentro. Cuando uno no mira por ojos por dentro, entonces no se examina en qué está tropezando. No se examina en lo que tiene que hacer y en lo que no tiene que hacer. Entonces miraba yo en la Escritura esto y me tomé este versículo, hermano, en la versión amplificada, Hechos capítulo 2, verso 38. Y Pedro le respondió, arrepentíos. Esta es la versión amplificada clásica. Y Pedro le respondió, arrepentíos. Cambiad vuestras opiniones. Mire qué tremendo. Cambiad vuestras opiniones. Este es el tiempo de la opinología, hermano. Yo no lo veo así, es que yo pienso así, es que yo me lo imagino así, es que yo oía así, es que a mí no me parece a mí, es que así yo no lo siento. ¿No le parece familiar? Vas a ir al templo, es que no sentí ir al templo, es que no lo sentí así, es que yo lo sentí de esta manera, es que yo no lo pienso así, hermano. Y tenemos, hermanos, un problema, porque nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros propósitos muchas veces se contraponen con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cambiad vuestras opiniones y propósitos para aceptar la voluntad de Dios. Si nosotros no quitamos nuestras opiniones, quitamos nuestros pensamientos, si nosotros no quitamos nuestros propósitos, no vamos a poder aceptar la voluntad de Dios. Pero ponga atención, aceptar la voluntad de Dios, ¿dónde? ¿Afuera o adentro? Adentro. Adentro. Aceptar la voluntad en vuestro interior, en lugar de rechazarla. Y luego que se acepta la voluntad en nuestro interior, que es arrepentimiento, metanoeo, cambio de dirección, arrepentimiento profundo, cambio de conducta, dice, y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón y la liberación de vuestros pecados. O sea que el ser perdonados y el participar de la liberación y recibir el don del Espíritu Santo parte con ese shub, con ese volvernos a Dios, con ese arrepentimiento. Que tiene que brotar no desde el exterior, sino que tiene que brotar desde el interior. Por eso, hermanos amados, que con que nosotros le digamos, hermano, y eso lo hemos dicho, yo tengo cuna cristiana, hermano, más de 40 años, yo nací en el Evangelio. O sea, estaba chiquitito en las bancas, hermano, escuché la escuela dominical, la enseñanza desde chiquitito, así como los hijos que andan, así. Y una de las cosas que uno ve, hermanos amados, es que falta mucha consistencia en la vida de cristianos. Yo crecí con jóvenes que el día sábado iban a un ¿cómo le llamaban acá? ¿Cómo se llama donde van, por ejemplo? Discoteca. Así, está bien, ¿verdad? Iban a una discoteca, iban a un pub, que es el lugar como donde ponen música, alcohol, no sé cómo le llamarán acá, pero iban allá. Y al otro día, los mismos en la alabanza, hermano. Pero ya no le daba nada. O sea, era parte de su dinámica. Era parte de la dinámica, hermanos amados, que un hombre estaba casado y tenía otra pareja. Hermano, era parte de su dinámica. Eran como los hijos de Elí, Ofni y Fines. Hombres con privilegios, con mala fama, y el pueblo lo sabía y a nadie le molestaba.
Cuando usted me pregunta por qué la gente no puede sufrir la sana doctrina, soportar la sana doctrina, es porque la palabra de Dios verdadera, no busca hacerte sentir cómodo. La palabra de Dios verdadera, cuando dice sana doctrina, es porque está atacando a una enfermedad. Cuando la palabra te incomoda, es porque algo está haciendo la espada de dos filos que penetra hasta la separación del alma con el espíritu, discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. O sea que uno, cuando se expone a la palabra, hermano, lo que debería ocurrir en uno es que uno respondiera a la palabra, así que en el interior hay arrepentimiento. Yo creo, hermanos amados, que nosotros tenemos que tener una conciencia de decir, Señor, todo parte con un examen interior. Cuando yo vi este versículo, hermanos amados, y esto habla también de muchas personas que necesitan el bautismo del Espíritu Santo, y dicen, pero ¿por qué no me bautiza el Espíritu Santo? Yo anhelo ser bautizado. Y la pregunta es, ¿lo anhela verdaderamente? Porque de acuerdo a este párrafo, hermanos, el arrepentimiento es vital para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos, hermanos, enseñar conceptualmente lo que es el bautismo, pero necesitamos que haya arrepentimiento sincero en nuestra vida para poder recibir el Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. Ahora repite esto, Espíritu Santo. ¿Van a depositar algo santo en algo inmundo? ¿Qué es lo que uno entonces tiene que hacer con conciencia? Tener ojos por dentro. Y empezar a limpiarse. ¿Cuántos dicen amén? No se conforme a este siglo, sino que transformen vuestra manera de pensar, la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben bien cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que mi manera de pensar tiene que cambiar, porque si no cambia mi manera de pensar, no va a cambiar mi manera de vivir. Y para poder cambiar mi manera de pensar, tengo que poner atención a lo que Dios me está hablando. Y al poner atención a lo que está hablando Dios, entonces quiere decir que la semilla, el pensamiento de Dios, que la palabra de Dios va a venir a ser sembrada en mi vida. Pero si yo no tengo la mente de Cristo, no tengo la pista de aterrizaje para que la palabra de Dios llegue a mi mente, y llegando a mi mente yo la pueda comprender y la pueda asimilar y pueda ser sembrada en mi vida y pueda cumplir aquello para lo cual fue enviada. Pero aquí yo veo algo tremendamente importante. Dice ahí, si no transformaos. Digo conmigo, transformaos. Quiere decir que aquí hay una responsabilidad espiritual. La responsabilidad de transformar la manera de pensar en nuestra. Usted tiene que preocuparse en qué piensa, y usted tiene que desechar todo pensamiento contrario. Usted tiene que traer a la obediencia de Cristo todo pensamiento contrario. Usted tiene que venir a rechazar todo pensamiento de corrupción, todo pensamiento de mentira, todo pensamiento de engaño, todo pensamiento de perversidad. Usted tiene que traerle a la obediencia de Cristo, que se revela contra el conocimiento de Dios. Usted tiene que tomarlo y llevarlo cautivo. Yo no sé por qué pienso esto. No deje que se adentre en su vida. Viene un pensamiento, este pensamiento no está bien, lo tomo, lo sujeto, lo pongo a las plantas de Cristo. Vengo rechazando este pensamiento, vengo rechazando esta idea. Le pregunto, ¿alguien quiere ver a Dios? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabe cuál es el antídoto, hermanos amados, para poder mantener el corazón limpio? Cuando le pase algo, inmediatamente voy a sacar este pensamiento, esta idea de mi corazón, este sentir de mi corazón. Padre, lo dejo delante de ti, lo pongo en servidumbre, lo pongo en sujeción, lo pongo en obediencia. Delante de ti está aquello. No quiero sentir ni molestia, ni rechazo, ni odio contra mi hermano, contra lo que está ocurriendo. Vengo poniéndolo delante de ti, lo pongo en servidumbre, lo pongo bajo tu autoridad, lo vengo bajo tu autoridad. ¿Sabe por qué? Porque eso le va a permitir caminar con el rostro en alto. Y aunque le hagan lo que le hagan, para usted no va a ser un tema, porque usted está cumpliendo la palabra. En lo que dependa de vosotros, 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 estate en paz con todos. Si usted camina guardando su corazón limpio, el problema no lo tiene usted, el problema lo tienen otros.
Hay gente que lo ve a usted, hermano, y empiezan a apretar los dientes y usted no ha hecho nada. El problema no lo tiene usted, el problema lo tienen otros. ¿Tienes un problema conmigo, papito? Hay un problema en tu interior. Dígale que está al lado suyo, espero que no te incomode verme. Claro, porque hermanos amados, si hay algo malo adentro, eso se manifiesta por fuera. Versión amplificada dice 9:50, Marcos 9:50, la sal es buena, es beneficiosa, pero si la sal ha perdido su salinidad, ¿cómo le devolveréis la salinidad? Tened sal afuera. ¿Dónde está la sal? ¿Afuera o adentro? Tened sal adentro, en vuestro interior, y estad en paz y en armonía unos con otros. ¿Cuál es el problema de la gente que anda pasada a conflicto? ¿Cuál es el problema de la gente que anda pasada a conflicto, pasada a pleito, pasada, hermano, a pelea, pasada a murmuración? Le falta sal en su interior. Por eso no tiene ni paz ni tiene armonía con nadie. Diga amén, diga ya llego y disimule. Ahora mire, como ofrenda de primicia la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Verso 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que te falte jamás, diga conmigo, jamás, dígalo fuerte, jamás. Levante su mano para que despierte el que se durmió por el almuerzo. Dígalo, jamás. Dígalo fuerte, jamás. No faltará jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Sabe de dónde nace la adoración? De acá adentro. Que vaya con sal. ¿Sabe de dónde sale la ofrenda? No sale del bolsillo, sale de aquí. Que salga con sal. ¿Sabe de dónde sale la palabra? No sale, hermano, de la mente, sale del corazón. Que salga con sal. ¿Sabe de dónde sale el servicio? ¿Sabe dónde sale el dar a Dios? ¿Sabe dónde sale todo eso? De adentro. Que no le falte sal a lo que salga adentro de usted. Toda palabra que salga de vuestra boca sea sazonada con sal. Pero para que salga lo bueno de adentro de nosotros tiene que tener sal. Pero para eso usted tiene que examinarse dentro de usted. Marcos 9:49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Otra versión dice, porque todos serán salados con el fuego y toda víctima con sal será salada. No hay problema en que tenemos muchas personas, hermanos, que son parte del cuerpo de Cristo, pero que todavía no han asimilado la importancia de la limpieza en el interior. Tenemos un montón de gente que viene a servir, imagínese usted, un montón de gente que está en la alabanza, que está en la portería, que está en video, que está en sonido, pero fíjese algo, se está cumpliendo un servicio, es un sacrificio físico, pero ¿todos traerán sal? ¿Sabe, por ejemplo, no sabe usted, a lo mejor pasa esto en Uganda, en Nigeria, en Alaska? ¿No será que de repente hay un portero que está cumpliendo un servicio espiritual y está haciendo un sacrificio humano, pero está haciendo un sacrificio que piensa que le agrada a Dios? ¿Por qué? Porque está sirviéndole a Dios. Y está todo el horario del culto afuera. No está escuchando la palabra, no está entrando. Y de repente está haciendo un sacrificio, pero como le falta sal, empieza a pelear afuera con los hermanos. Como le falta sal, empieza a pelear por privilegios. ¿Por qué te toca de nuevo a ti? ¿Por qué me toca a mí? A mí no me ha tocado. ¿Ah? ¿Por qué? Aquí están todos arreglados, aquí están todos acomodados. Ah, lo que pasa es que tú eres el yunta del pastor, a ti te tiene buena, a mí no me tiene tanta buena, todo. Ah, yo ya. Afuera te espero, afuera te espero. Falta sal. Está haciendo un sacrificio porque está cumpliendo algo, pero no tiene sal. Entonces la pregunta, ¿sabe dónde va a quedar eso? Aquí. Pero no va a traspasar allá. No va a llegar a la presencia del Señor, porque es un sacrificio hecho humanamente. Mire, se lo voy a decir este paréntesis. Hay personas que sirven tanto a Dios en la carne, que vienen al templo solamente a servir y nunca se sientan a oír la palabra y adorar a Dios. Eso es lo más cercano a ir a cumplir con un trabajo. Vino, hizo y se fue.
Vino, hizo y se fue. Vino, hizo y se fue. Vino, cumplió y se fue. Usted no le puede decir que no está, está. Pero el tema es que no se está preocupando que lo que está haciendo sea aceptado por Dios. Solamente está cumpliendo para ser visto de los hombres. Le falta sal. Y para que llegue una primavera, para que llegue ese fruto, el fruto de labios que es el arrepentimiento, el fruto de labios que es el fruto de alabanza, el fruto del interior que es un fruto de arrepentimiento desde nuestro interior, entonces tenemos que tener conciencia. Yo necesito tener conciencia de esto. Si no hay sal, hay corrupción. Y miren lo que habla acerca de la corrupción. Que se deja o ha dejado sobornar, que se ha dejado pervertir, que se ha dejado viciar. Es que, diga conmigo, se deja viciar. Ok, dice la Biblia, no te acompañes con el hombre de enojos, porque adoptarás sus mismas costumbres. Cuando le falta a alguien sal, se deja viciar, empieza a compartir con otro que le falta sal, y el que le falta sal le empieza a contaminar a este otro, y entonces empieza, en vez de buscar más de Dios, empieza a involucionar, se empieza a contaminar, se empieza a enfermar, empieza a... Mire, el que no murmuraba por nada, ahora anda buscando gente por qué murmurar. ¿Por qué? Porque se dejó viciar. Mire lo que dice ahí, putrefacción también es descomposición o perdió la capacidad de ser honesto, cayó en la deshonestidad. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. ¿Quién está sembrando para la carne? El que no lo está haciendo con sal. ¿Qué va a cosechar? Corrupción. La ausencia de sal es corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Los vivientes tenían ojos por fuera, ojos por dentro, y en el libro del profeta Ezequiel dice que los vivientes se movían a donde el espíritu les guiaba, donde el espíritu les llevaba, donde la estructura se movía, el espíritu los movía, los vivientes se movían, ellos no se movían por su propia voluntad. Necesitamos sal, diga conmigo, necesito sal. Génesis 6, versículo 12, y Dios contempló la tierra y aquí que estaba corrupta, pues toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Diga conmigo, la carne corrompe su camino. Repítalo fuerte, la carne corrompe su camino. Por eso que yo estaba, hermanos amados, escuchando la palabra que estaba entregando el pastor Alex acá, y entonces tuve que rápidamente quitar algunos versículos, hermano amado, porque el consejo de malos, el que anda en camino de pecadores, hermano. Y yo le decía, ya cállate, pastor. Después cuando tú empezaste, que el tiempo de primavera, ya cállate. Porque eso le pasa cuando a usted le toca de último pregar la palabra. Todos los de la mañana uno está clamando en el corazón que no se meta ahí, que no se meta ahí. Cuando uno se mete ahí, uno dice, empieza a clamar, salte de ahí. Pero toda la carne se corrompe su camino. Entonces cuando nosotros estamos caminando en la carne, el camino se comienza a corromper. Cuando tú empiezas a caminar, hermanos amados, con sal, entonces la carne no se corrompe, entonces la carne empieza a caminar juntamente, obediente y sujeta a la voluntad del Espíritu, porque el alma está sujeta, la carne está sujeta y el Espíritu está sujeta a la voluntad del Espíritu Santo, y empiezas a caminar por sendas derechas que están, hermanos amados, preparadas de antemano para que tú transites por ellas. Por eso la Escritura nos enseña la importancia de mirar, paraos en los caminos y mirad. Párate y mira cómo estoy caminando, cómo me estoy conduciendo, cómo estoy haciendo las cosas. Porque a lo mejor yo pienso que las estoy haciendo bien y no las estoy haciendo tan bien. Ahora mire, del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad, son hombres de mente corrupta. Diga conmigo, mente corrupta. O sea, su forma de pensar está corrupta, sus pensamientos no tienen sal. ¿Cómo es lo que hace? Su manera de pensar está siempre pensando de la forma negativa. Vamos a ofrendar, ya están pidiendo plata. Mente corrupta. ¿Quién quiere servir? Ya andan buscando esclavos. Mente corrupta. Vamos a poder un nuevo servicio en la semana. No nos dan tiempo para nada. Mente corrupta.
Estoy cansado porque me pusieron en otro servicio. ¿Acaso no me dan tiempo para la familia? Mente corrupta, su manera de pensar se corrompió. Entonces son reprobados en cuanto a la fe o reprobados en cuanto a la fidelidad. No se le puede pedir a usted fidelidad a alguien que tiene una mente corrupta, porque va a encontrar todo malo lo que le digan. Vamos a servir, vamos a adorar, vamos a venir otro día, otro turno, vamos a hacer 2 cultos. Por todo se enoja, hermano, porque su forma de pensar se corrompió. Le faltó sal. Entonces, ¿cómo está dirigiendo su camino? Por la carne. Por eso está cosechando corrupción. Todo le parece malo, todo le parece mal. Yo le digo esto, discúlpenme que lo diga de esta manera, así lo pienso yo, de acuerdo a la palabra. Yo no voy a andar fumando, yo no voy a andar tomando, yo no voy a andar en prostíbulo, no voy a andar en discoteca, no voy a andar en pub, no voy a andar perdiendo el tiempo en hacer aquellas cosas. Y si yo nací para adorar al Cordero, entonces ¿dónde va a ser mi mejor tiempo? En la casa de Dios. Entonces, ¿por qué alguien se enoja por venir a la casa de Dios? Vamos a la casa de Dios, vamos a la casa de David, vamos a la casa de la fiesta, vamos a la casa de la alegría. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira el pensamiento de David. Decía: prefiero un día aún en los atrios que 1000 días fuera de ahí. ¿Cómo pensaba él? Su deseo era estar en la casa de Dios. Y a veces, hermanos, cuando hay una mente que no tiene sal, el deseo es: ay, que no haya otro culto, ay, que no haya otra reunión, ay, que terminen luego, ay, que no se alargue, ay, que no pongan, ay, que no, porque su mente perdió. Son reprobados en cuanto a la fe, dejaron de ser aprobados en cuanto a la fidelidad. Su compromiso ya está con otras cosas. Mire, yo de repente le digo a los hermanos: mire, a veces esto también hay que decirlo, es importante. Yo tengo 5 niños, hermosas princesas, mis hijas, y tengo mis hijas que estudian, y mis hijas van al colegio todos los días de la semana, y los días sábados tienen escuelas de adiestramiento en el templo, hay escuelas de equipamiento, hay ensayos de danza, de reuniones de jóvenes, hay culto de matrimonio, de mujeres. Tengo una hija que toca trompeta, la otra está en video, la otra está en danza, la otra en fotografía, la otra está en piano, hace dirección. O sea que están ahí, inmersos en el servicio. Entonces, que mis hijas, hermanos, se levantan de lunes a domingo temprano. Usted sabe que los hijos de los pastores están como chipeados, los hijos de los pastores están como chipeados, es parte de su vida. ¿Me entiendes? Se duermen en la banca, están ahí, todo el asunto. Pero de repente por ahí aparece un hermano que dice: no puedo ir al culto porque mi hijo tiene que dormir, porque al otro día tiene que estudiar temprano. Y yo me quedo pensando: dígame, diga ya, yo disimule. No, pastor, no puedo llegar al culto que usted hace porque al otro día hay que trabajar temprano, como si uno se levantara a las 2 de la tarde. No puedo llegar porque tengo una prueba, como si uno no hubiese estudiado. No, es que estoy en la universidad. Y yo le digo: para tu mal, le digo a algunas ovejitas, yo trabajé y estudié una carrera universitaria de noche y no dejé de servir al Señor. Dios le da a cada oveja conforme a su medida. Entonces cuando viene a decir: no puedo ir al culto porque tengo que estudiar, y yo le digo: ¿por qué no te levantas más temprano? ¿O por qué no sirves al Señor y luego sacrificas tu carne y estudias un poco más tarde, pero cumples también con tu compromiso de fidelidad? Entonces le digo yo eso, hermano, porque a veces, hermano, como la mente está sin sal, es reprobado en cuanto a la fidelidad. Su compromiso está con otras cosas. Entonces yo le diría: imagínense que yo, un pastor, dijera: bueno, si vamos a estar con esas, entonces, hijas mías, ustedes no vayan al culto en la semana. No vayan al discipulado, no vayan a la reunión, no toquen su instrumento, no tomen su privilegio, porque así como los demás hermanos todos buscan que sus hijos duerman tranquilos, todo lo demás ustedes también tienen derecho. ¿Me entiende? Entonces yo una vez le dije a un hermano: ¿sabes qué? Yo traigo a todas mis hijas al culto para que sirvan, y yo vengo al culto para predicarte la palabra a ti,
¿Y tú no vienes porque el otro día tienes que levantarte temprano? Yo no me levanto temprano, mis hijas no se levantan temprano, nosotros no hacemos nada. Y ahí empezó como el chavo. Pi, pu, pu. Hermanos, pero ¿cómo le va a pedir usted fidelidad a aquel que todavía no ha construido la fidelidad? Necesitamos sal. Deuteronomio 32, versículo 5, pero ellos se comportaron de manera corrupta con él. Cuando actúan con tanta perversión, ¿son realmente sus hijos? Hermanos, mire este versículo, no se enoje conmigo, el enviado no tiene culpa. ¿Qué dice ahí? Pero ellos se comportaron de manera corrupta con él. Cuando actúan con tanta perversión, ¿son realmente sus hijos? Son una generación engañosa y torcida. ¿Sabes cuál es el epicentro del estar torcido? Ausencia de palabra. ¿Sabes lo que es ausencia de palabra? Iniquidad. ¿Sabes lo que es iniquidad? Anomía, ausencia de ley. La ausencia de palabra, la ausencia de ley, la ausencia de principios te hace caminar una vida torcida. Entonces estaba diciendo ahí, ¿son realmente entonces hijos? Les falta eso. Ahora mire, pues Dios le ha cumplido a nosotros sus hijos, resucitando a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy, verso 34. Y que lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo ha dicho así, os daré las misericordias y fieles promesas hechas a David. Entonces yo miraba este versículo y lo puse acá para trasladarte esto. De la manera que habéis resucitado, entonces en él camina como él caminó. Entonces una de las dimensiones de un resucitado es que comienza a caminar como él caminó. ¿A quién, hermanos amados, a quién le entregaron la gran comisión? ¿Ah? Sí, pero ¿quién se la entregó? Jesús. ¿En la condición de ungido o en la condición de resucitado? Jesús se entregó principios y enseñanzas en dimensión de resucitado y en dimensión de ungido. Cuando entra usted a la dimensión de resucitado, empieza a entregar principios del reino. Él resucitó y por 40 días estuvo enseñando acerca del reino de Dios. ¿Le faltó tiempo? ¿O era la dimensión de enseñanza del reino a nivel de resucitados? Y la otra era enseñanza del reino de Dios a nivel de ungido. Y hay otras enseñanzas del reino de Dios a nivel de glorificado. Entonces a nivel de resucitados le entregó la gran comisión. A nivel de resucitados dijo, vayan a ser discípulos. Si yo no entiendo que hay una comisión a nivel de ungido y que hay una comisión a nivel de resucitado, entonces si habéis resucitado con él, no es para solamente los que están transitando, a los que ya han nacido una nueva naturaleza, a los que han nacido un nuevo camino, a los que han nacido desde adentro para afuera, los que han nacido de arriba, a los que habéis resucitado con él. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ellos están en otra dimensión, ellos están en otra realidad, ellos tienen otra prioridad, ellos tienen otro deseo. Su pensamiento está puesto en el Señor. Su deseo es hacer la voluntad de Dios, agradarle a Dios. No está su pensamiento en otro aspecto. Mire el antídoto. Un viciado es fácilmente corrompible y se corrompe porque le falta sal. ¿Dónde? En su interior. Por lo cual los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ningún pretexto o hallar corrupción porque él era fiel. Diga conmigo, él era fiel. ¿Cómo era? Fiel. Dígalo fuerte, ¿cómo era? Fiel. Dice ahí, ningún vicio o falta pudieron hallar en él porque él era fiel. Los fieles no son corrompibles, los fieles no son sobornables, los fieles no son comprables, los fieles no se pervierten, los fieles no se corrompen, los fieles no andan murmurando, los fieles no andan criticando. Alguien que diga amén a eso. Los fieles son una estirpe diferente, son una raza diferente. Tienen un pensamiento diferente porque tienen una fidelidad dentro de ellos, son un nazar. No se contaminan porque están consagrados. Entonces empiezan a decir, no, yo no voy a ir para allá. No porque tenga algún cuento contigo. No, es que no voy a ir porque no me quiero contaminar.
Y hay otros que van a decir, pero tan exagerado, que aquí es aquel, tan exagerado, que es aquella hermana, todo. Exagerado o no, yo quiero consagrarme, pero te voy a decir algo. Yo voy a poner un pie en el templo y su presencia va a caer sobre mí. Voy a venir al altar y voy a decir, aleluya, y la gloria de Dios me va a visitar. Exagerado o no, te voy a decir algo. Voy a entrar y en la danza Dios me va a visitar, en la alabanza Dios me va a visitar. Estaré con el Señor, estaré con Él y Él estará conmigo. Yo voy a estar en Él y Él va a estar conmigo. Vamos a ver en el camino, vamos a ver las porciones en el camino. Entonces viene el Señor y manda al Señor para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque te mandaron con una tarea, te mandaron con un propósito, te mandaron como una semilla pura, escogida, señalada, y te corrompiste. Rompiste la estructura de diseño, rompiste la estructura de genética. Y el Señor viene y dice, ¿cómo ocurrió esto? Miren lo que dice esta versión. Dice, ¿cómo has podido cambiar en sarmiento de vid bastarda? Pero miren lo que dice acá. Yo te había plantado de cepa selecta, toda entera de simiente legítima. Escúcheme bien, entera de simiente legítima. La versión anterior dice, ¿cómo te volviste un sarmiento ajeno a mí? Es decir, como que te desconectaste de mí. Ahora, le puse esta versión para que usted vea que la simiente era legítima. Entonces yo le pregunto a usted, si usted tiene un hijo, que lo primero que vio al nacer fue el rostro de su mamá, el rostro de su papá, que su bebé cuando estaba en el vientre, hermanita, lo participaba de las caricias, de las palabras, hermanos, ¿qué más legítimo que la autoridad que está viendo al abrir sus ojos? ¿Qué más legítimo que la voz de un padre sobre un hijo? ¿Qué más legítimo que la voz de una madre sobre una hija? ¿Qué más legítimo que esto? Entonces yo le pregunto, la Escritura, vuelvo a la carga con esto, porque estoy compartiendo lo que he masticado y comido, hermano, no va a estar diciéndole algo que no he comido, lo que no he masticado, yo lo he masticado. Hebreos 12, hijo mío, no te desalientes cuando yo te enseñe, porque si no te enseñara serías ilegítimo, porque al padre, al hijo que ama, le corrige, le enseña, porque es un hijo legítimo. Si yo no hago esto, serías un bastardo, serías un ilegítimo. Entonces lo que le está diciendo el Señor, ¿cómo te volviste a alguien que desconoció su origen? Tu origen está en mí. Pero tú te volviste a otros baales, te fuiste a otros señores. Otros versículos después, posteriores dicen, te volviste un asna montés que ibas por los montes y torciste todos tus caminos y te apartaste de mí. ¿Cómo te volviste ajena a mí? Si en mí está tu bendición, si en mí está tu porción, si en mí está tu ayuda, ¿por qué? ¿Por qué te volviste ajeno a mí? Entonces ponga atención, ¿qué más ajeno, hermanos amados, que volver una corrupción dentro de uno? ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy día hay un movimiento de anarquía tan fuerte que está destruyendo modelos familiares y está haciendo que los hijos se rebelen contra los padres. Están haciendo que hijos legítimos se vuelvan ilegítimos, que se vuelvan ajenos al Señor, que se vuelvan ajenos a la palabra, que se vuelvan ajenos al principio de la palabra. Mire lo que dice acá. ¿Por qué pues te has vuelto en mi contra? Te has degenerado como planta de vid extranjera. Ponga atención, Gálatas capítulo 4, dice el apóstol Pablo, yo era testigo que si ustedes pudiesen haber dado sus ojos por mí, lo hubiesen hecho. Pero ahora se han vuelto en contra mía por enseñaron la verdad. ¿Sabe usted que hay personas en este tiempo que se molestan cuando la autoridad les enseña la palabra y se vuelven en contra de la autoridad? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no logran estar entonces en el diseño de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Empezar a mirar nuestro interior. Yo te quiero invitar a que tú puedas mirar tu interior. Yo te quiero invitar a que en este día podamos tener ojos por dentro y podamos decirle al Señor, Señor, yo no quiero ser un hábito extraño, quiero tener fruto. Yo quiero que haya fruto en mí, yo quiero que haya fruto en mi interior, yo quiero que haya fruto en mi interior. Lejos de que estos retiros, hermanos, no son para entretenernos.
Estos retiros son para confrontarnos, para equiparnos, para ordenarnos, para llevarnos al orden, para llevarnos al diseño de Dios. Y yo te quiero invitar que tú te pongas en pie en esta hora y tú le empieces a decir al Señor: Señor, yo quiero tener ojos por dentro. Yo quiero empezar a mirarme por dentro, Señor, porque ¿cómo voy a empezar a caminar de una forma inadecuada? ¿Cómo voy a empezar a caminar de una forma contraria? ¿Cómo voy a empezar a caminar de una manera corrupta, sin sal? Mi mente, mi corazón, mi interior, lo que yo te ofrezca a ti tiene que ser puro, tiene que ser santo, tiene que ser aceptable. Pero si yo me desconecto de la fuente, versículos, hermanos, anteriores, exhortados acá en esta tarima, en este altar, decían: por dos cosas mi pueblo ha fallado. Se han apartado de mí, fuente de agua viva. Han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Si pasa eso, se van a empezar a secar. Se van a empezar a secar. Y fíjense qué tremendo es esto, hermanos amados. Porque tenemos que pedirle al Señor entonces que venga a limpiarnos. ¿Sabes qué? Le dijo el Señor a esta vid. Le dijo: aunque tú te laves, tu pecado estará siempre delante de ti. Aunque te quieras limpiar con lejía, seguirás estando en lo mismo. Pero en Isaías 1 dice: mejor volveré yo mi mano contra ti y limpiaré todo. Y así haga el Señor y nos venga a limpiar en esta hora. Levante su mano al cielo conmigo. Cierre sus ojos un momento y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, abre mis ojos para poder verme dentro de mí, para poder ver mis errores, para poder ver mis faltas, para ver mis torpezas, para ver, Señor, aquello que está dentro de mí que no está en el orden. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, trae arrepentimiento, ayúdame a quitar mis opiniones y propósitos, ideas, para aceptar tu voluntad dentro de mí y volverme a ti de todo mi corazón. Haz tu voluntad en mi vida. Señor, no quiero sembrar para la carne, quiero sembrar para el Espíritu. Guía mis pasos y permíteme conducirme de acuerdo a tu voluntad. Yo oro con estas palabras en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya.